Buenísimo. Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar un nuevo webinar el día de hoy, que se va a centrar en el storytelling y casual games, cómo narrar en juegos móviles. Hoy nos acompañan Ezequiel Vila, que es Content Manager en Ethermax, y Matías Bonfrate. ¿Está bien dicho, Matías? Sí, está bien, Es está Content bien. Producer. Bueno, lo dije bien. Así que, nada, muchas gracias a todos por sumarse y dejo a los chicos para que se presenten y bueno, y den la charla. Buenísimo. Gracias. Bueno, nada, hola a todos, espero que me estén escuchando bien. Yo soy Ezequiel, trabajo en Ethermax hace 4 años y medio. Soy Content Manager actualmente del equipo. Somos un equipo de 20 personas, repartidos entre Buenos Aires y Montevideo, que nos encargamos bueno, del contenido de los juegos, que eso implica muchas cosas, como storytelling, que es un poco el tema de esta reunión, pero también de la localización de los juegos. Ethermax es una compañía que realiza productos internacionales. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, pero también somos muy fuertes en Brasil, en Europa y en otros mercados a lo ancho del planeta. Y bueno, un poco la propuesta de hoy era centrarnos un poco en el tema del storytelling y de cómo contamos historias, o de primero para qué y después cómo contamos en juegos mobile específicamente. Nos parecía que estaba bueno por ahí traer una perspectiva de un segmento del mercado que es cada vez más grande, un poco algunos números les vamos a mostrar, y darles a conocer algunos tips o algunas experiencias que tenemos en el equipo, como para disparar la conversación y apuntamos a que, bueno, que sea un poco más dinámico, tener por ahí nuestra idea es hacer 20 minutos cada uno y después dejarlo listo para que debatamos. Y antes de darle la palabra a Matías y que se presente, me gustaría saber, de las 17 personas que estamos acá, o sea, 15 invitados, para tener una idea más o menos de la audiencia y de cuántas cosas damos por entendido o no. ¿Cuántos trabajan en la industria de videojuegos o trabajaron alguna vez? Y si quieren poner en el chat, escribir, no los hago prender la cámara y levantar la mano. Pero si quieren ir dejando por ahí, me gustaría saber antes de arrancar. Y nada, te dejo la palabra a Mati. Gracias, Ese. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Matías Buonfrate. Soy escritor, lamentablemente, y con formación en algo de estadística y programación, lo cual me permite trabajar en Ethermax en el lado de producción de contenido, que como les contaba, ese tiene no solo el tema de storytelling, sino también bueno, un poco de UX writing, análisis de métricas y localización. Hace un año que estoy en la empresa, ya en cualquier momento, también de la generación que empezó a trabajar en esto en pandemia. Y bueno, en este caso, como les contaba, la idea es dejar algunos datos de la industria, experiencias de la empresa, y yo les voy a contar más o menos un poquito capaz la trastienda del rol de la escritura en uno de los juegos nuevos que lanzamos hace poquito para Argentina. Buenísimo, gracias los que van dejando ahí Sí, su recorrido, así nos ayuda un poco a entender nada, con quién estamos hablando y que sea más apropiado todo. Mientras hablaba Mati me acordé que yo en realidad solo dije que hace 4 años y medio trabajé en Ethermax, pero bueno, yo estudié letras, estudié guión, tengo una revista de retro gaming que se llama Replay, que estoy acá haciendo el chivo. Me interesa muchísimo la investigación de videojuegos. Antes de empezar a laburar
propiamente en la industria, nada, un poco era mi tema de investigación en Game Studies. Y más allá de que, o sea, de que les vamos a contar un poco cuestiones de cómo se trabaja en el día a día, que me parece que son valiosas y que les van a interesar. Nada, creo que tanto Mati como yo tenemos un enfoque bastante analítico del asunto por las experiencias de las que venimos, más allá de estar trabajando en Ethermax. Así que, nada, espero que les guste. Dicho eso, voy a compartir pantalla, que es el momento más difícil de esta presentación. ¿Estamos viendo? Perfecto. Bueno, primero quería darles algunos datos de la industria mobile. Ahí estoy viendo que por ahí algunos trabajan en tecnología o trabajan en juegos. Algunos deben tener alguna idea más o menos de esto que está en pantalla. Bueno, todo el segmento gaming es un segmento muy competitivo, con mucho crecimiento en los últimos años, como se puede ver ahí. Y un poco el arrastre de ese crecimiento se está dando justamente por mobile, que cada vez ocupa una parte más grande del mercado. Puntualmente, con la pandemia, el impacto que se estima, ¿no? Estas cosas siempre, sobre todo tan recientemente, es difícil tener datos súper precisos. Pero bueno, la estimación es que, como todo videojuegos, mobile creció muchísimo con la pandemia. Y nada, esto habla de una necesidad como profesionales de pensar exactamente cómo es ese público de mobile, cómo consume videojuegos, cómo lecciones aprendidas de un medio que es joven, pero ya no tanto, pueden insertarse en este ecosistema y qué desafíos puntuales trae el universo mobile. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que creo que no está en ninguna de las slides que traje acá, es que el público de mobile es un público mucho más amplio del que por ahí viene de las consolas o de los juegos de PC, ¿no? Cuando pensamos en un usuario de mobile, estamos pensando en gente que quizás incluso se insertó en el mundo de los videojuegos, o sea, para entender y poner en contexto este gráfico, que se insertó en el mundo de los videojuegos a través de el teléfono como dispositivo. Entonces, eso nos permite pensar en segmentos que por ahí históricamente no son los de el total de los juegos en total de los videojuegos. Y nos permite llegar a audiencias que históricamente por ahí no eran el público objetivo, ¿no? de los juegos. Y en una situación especial que es la de la interacción a través del teléfono, que no es lo mismo que estar sentado en el sillón con el joystick concentrado en eso, ¿no? Si tuviéramos que hacer una analogía, o sea, quizás el gaming de PC y de consolas es como la gente que va al cine, que está predispuesta a sentarse 2 horas y media a ver una película y paga por eso, mientras que el público de mobile por ahí se parece más a la manera en que consumimos todo en el teléfono, ¿no? Como con una atención frágil, por decirlo de alguna manera. En ese contexto y para esta gente, ¿cómo contamos para videojuegos móviles? Bueno, en principio había que preguntarse por qué lo hacemos. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que vean esta imagen que está sacada de el modo de atracción, ¿no? Es lo que pasa en los arcades. Espero que todos más o menos sepan lo que es un arcade. Cuando la gente no está jugando, ¿no? Está ese modo de atracción que te muestra un pedazo de una demo del juego. Y por lo general hay algunas pantallas donde aparecen los personajes. Bueno, esta es una screenshot del Attract Mode del Street Fighter 2 de New Challengers. Y quería preguntarles, como para arrancar a pensar, ¿qué les llama a ustedes la atención de esta imagen?
que diga el tipo de sangre de Ryu? Efectivamente, uno diría que si es un juego de pelea, por ahí algunas cosas que se ven acá, ¿no? Como, bueno, la altura, el peso, ¿no? Nos da una idea de cómo va a pelear Ryu. La edad, quizás, la fecha de nacimiento, bueno, está un poco desactualizada, el juego es del 93. Si Ryu hoy fuera clase 64, estaría medio jubilándose de la lucha callejera. Pero bueno, nos da idea de cómo se ve este personaje, o lo podemos comparar con nosotros, es decir, es más alto que yo, es más petizo que yo, es más pesado, no sé, es más joven, es más viejo. Pero el tipo de sangre puede ser un poco llamativo, porque en principio no estamos esperando que nos done sangre Ryu a nosotros, a algún familiar. Déjenlo ahí, que vamos a volver sobre eso. Primero entonces decía, habría que pensar, bueno, ¿por qué los videojuegos tienen que tener narración o para qué? Y esto es parte de un debate, si se quiere, fundacional de los Game Studies, que no vale la pena reponer del todo, pero que tiene ciertos puntos por lo menos atendibles en principio, ¿no? Primero decir que los videojuegos no son narración, o sea, uno no ve, yo recién puse un ejemplo comparativo con las películas, pero en realidad uno no se pone a jugar por los mismos motivos que se pone a ver una peli o que se pone a leer un libro, ¿no? Porque justamente los videojuegos permiten interacción, no son narración. Los videojuegos, además, uno, si estuvo en un equipo de trabajo, se puede encontrar, va a conocer bastante fielmente este problema, que es que los videojuegos no tienen espacio para contar. De alguna manera, la imagen suele ser más predominante. La narrativa parece entrar medio por la ventana a veces y mucho tiene que ver con eso de, bueno, la experiencia que quiero ofrecer al usuario es una experiencia divertida de juego. No hay tiempo, no, sobre todo en mobile esto es muy importante, ya vamos a ver por qué, pero nada, si vamos a contar una historia, esa sensación de estar pasando pantalla de texto en un RPG japonés, eso no es para todo el mundo, cada vez está más viejo, no hay tiempo para que la gente se ponga a leer. Y segundo, y cuarto y más importante, la gente no lee directamente, esto también se escucha, ¿no? Como, bueno, las pantallas esas se pasan, así que no le pongas mucho esfuerzo en la narrativa porque después la gente no lo va a leer. ¿Para qué queremos eso? Bueno, yo creo, y me parece que no es loquísimo lo que voy a decir, es que hay un lugar en el modelo de negocios para el storytelling y que esas concepciones, esas críticas, me parece que responden más a una idea errada o falsa de qué es contar una historia. En principio, acá hay un esquema muy vago, no vago, pero medio generalista, de cómo funciona el negocio mobile, que resumiendo muy rápidamente, o sea, nosotros tenemos que conseguir usuarios que conviertan en los stores, o sea, que entren a nuestros juegos, tienen que entrar a los juegos y conocerlos, sentirse atraídos, engageados, o sea, que les guste, quedarse en los juegos y monetizarse, sea a través de compras, o sea a través de ver anuncios, como fuere. Y esos mismos usuarios que están retenidos y que están monetizando y que están haciendo que nuestro juego sea un éxito, van a traer a otros usuarios porque se lo van a recomendar o porque van a generar conversaciones en redes sociales, etc. Y van a hacer que conviertan otros nuevos usuarios que también se retengan y así este círculo virtuoso nos va a hacer muy exitosos. ¿Dónde estaría aportando el storytelling en este ciclo del negocio? Bueno, en mi opinión, tiene que ver más con el engagement, lo que nosotros podemos aportar. Y puntualmente, ¿con qué herramientas lo hacemos? Bueno, yo ahora voy a pasar un poco por cada una de estas, a ver si los convence. En primer lugar, muy importante para cualquier experiencia lúdica, el storytelling da y refuerza la idea de objetivo, ¿no? El hecho de que situamos al jugador en un espacio, ¿no? En un setting, y le damos algo que hacer, le damos una motivación. Eso
es muy valioso porque si el juego me propone hacer una cosa y yo no estoy motivado para hacerla, por más que detrás de esa primera acción esté algo súper divertido y el mejor juego del mundo, si el jugador nunca se lanza en una dirección, no lo va a ver. Querer conseguir algo, ¿no? Me parece que está detrás de cualquier experiencia lúdica. Entonces, tener un objetivo y situarlo con una historia en ese objetivo le da al jugador un punto de vista, o sea, no es simplemente hacer esto, sino de sos X que tiene que hacer Y. Sos un mago que tiene que salvar al reino, sos un caballero que tiene que salvar a la princesa, o sos una bolita que tiene que evitar chocarse contra los obstáculos, como decía muy bien el Chiqui en Ocupas. Le da una contextualización, puede entender elementos más fácilmente, o sea, todas esas cosas vamos a ver que las podemos usar a nuestro favor. Otra cosa muy importante es que en mobile, especialmente las sesiones son muy cortas, los usuarios no están no están horas jugando como sí puede pasar con otras plataformas. Por lo general las sesiones promedian 10, 15 minutos si tenemos un buen juego, ¿no? Y digo, como a lo máximo que podemos aspirar. No sé si a lo máximo voy a atenuar eso porque por ahí hay juegos más midcore, onda, no sé, Clash Royale, que probablemente algunos de ustedes haya jugado, que ahí uno puede estar incluso mucho tiempo, ¿no? No voy a hablar por mi experiencia personal. Pero sí, bueno, en general las sesiones de los juegos mobile son más cortas. Entonces, lo que hace el storytelling, por lo que podemos usar, en teoría, todavía, después vamos a hablar un poco más en la práctica, es el generarle al usuario una sensación de progreso, aun cuando en el juego, en esos 15 minutos, no haya habido un progreso tan largo, ¿no? Realmente tan largo. Y esto viene a cuenta de que esto pasa en todos los juegos, pero me parece que en mobile es todavía más evidente. El core loop a veces vuelve al juego demasiado repetitivo, ¿no? El hecho de que los usuarios tengan que realizar una acción, una serie de acciones, ¿no? En loop, que es, bueno, no sé si conocen el concepto de core loop, es esto de que es el núcleo duro del juego, ¿no? Las acciones que va a realizar el usuario. Si uno está pensando en preguntados, por ejemplo, el core loop incluye contestar preguntas, ganar trofeos para ganar una partida. Y con esos trofeos consigo moneditas que me permiten comprar power-ups o no, todo eso por ahí ya de la economía, las moneditas no es el core loop, no es el metajuego. Pero bueno, un poco para romper esa sensación de repetitiva que a veces da el core loop, incluso un juego que está muy bueno puede cansar. La idea de ir progresando, de ir destrabando zonas, de ir conociendo partes nuevas del juego, es lo que un poco produce ese efecto de, bueno, estoy progresando, estoy avanzando hacia un objetivo, y con Storytelling podemos reforzar eso y podemos darle un sentido, ¿no? Que se vuelva más lúdico. Por ejemplo, no sé, como está en este screenshot, ¿no? El de desbloquear una zona nueva de un mapa donde me prometen que va a haber más personajes, más aventuras, más contenido. Y nada, eso básicamente es esto de, ¿no? ¿Qué va a venir después? Jugar con esa intriga y darle al usuario una recompensa por prosperar en ese core loop. Todo esto, digamos, todavía es muy esquemático y podría aplicarse a muchos entornos, pero puntualmente, ¿qué significa el mobile o qué herramientas tenemos para hacerlo en mobile? Bueno, voy a pasar por algunos trucos que podemos echar mano. El primero es ¿no? Pensar a veces el storytelling no como algo que tengo que hacer por fuera del juego, o sea, que yo tengo un juego, entonces le voy a poner una narrativa y decir como, bueno, es un agregado, es una feature más la narrativa, sino al revés, o sea, hacer que esa experiencia de ese juego esté diseñada desde la narrativa. O sea, que la experiencia que va a tener el usuario cuando entra a la aplicación y hasta que se va, sea una historia. Este es un ejemplo de un juego que lanzamos en el 2018, si no me acuerdo mal, que después, bueno, no resultó viable y como muchos juegos pasan en la industria, si no trabajan en juegos, te comento, y si trabajan en juegos ya deben saber, como
lanzamos muchos productos y la mayoría no van a ser exitosos. Un poco los juegos, los hit games son todas las empresas, o sea, para hacer un éxito tienen que hacer 10 fracasos o algo así. Nosotros no somos una excepción, pero bueno, los aprendizajes que sacamos de esas historias, me parece que, de esos lanzamientos, me parece que valen la pena. Y acá me parece que hay uno que sacamos en limpio. En este juego, Real Crack, adivinados, un poco la propuesta, ¿no? Primero en el prototipo se estaba trabajando sobre esos minigames, una serie de minigames distintos, de juegos de armar palabras, que se jugaban en serie, uno tras del otro. Entonces lo que propusimos fue, bueno, ya que tenía esta onda de un juego una cosa, un juego otra, pensarlo en un contexto, en un setting que fuera admisible eso, y pensamos en una feria, ¿no? Y lo que hicimos fue que todo el flujo de pantallas un poco cuente la historia de una persona que entra a la feria, como se ve ahí en el splash de la entrada, que estaba ese fantasmita muy simpático, Galerino. Después había como una suerte de sorteo de qué mecánicas ibas a jugar, que era como una slot machine, o bueno, como sorteaba un poco, y si se fijan es como una boletería o como una cabina, ¿no? Que no es la misma del Splash, pero creo que porque es una versión, son distintas versiones del mismo juego, pero podría haberlo sido. Y después, bueno, uno jugaba, pasaba por las instancias de gameplay de las pantallas y te iba como contando esos errores a través de los sellos, hasta que, bueno, terminabas con eso y salías una pantalla de recompensas. Si habías terminado bien la partida, te dan un premio, y si no, te daba la opción de volver a intentarlo, y te daba otro ticket. Entonces, digamos, nosotros nos podríamos haber quedado con con esta idea del carnaval, de la feria, solamente en los minigames, pero decidimos llevarlo, digamos, a que la experiencia de usuario la contara completa. Y de alguna forma, si se fijan también, es como que el juego empieza de una exterioridad, al aire libre, y te vas metiendo, ¿no? Pasás por la boletería, después pasás por los booths, las cabinas de los juegos, y después cuando terminabas esa sesión, volvías a la parte parquizada, si se quiere. Y esto me lleva a el segundo truco, que es lo de poder entender bien cuáles son las mecánicas de tu juego para volverlas metáforas. O sea, a los usuarios muchas veces lo que tenemos que tratar de hacer es sacarle carga cognitiva, ¿no? Si vamos a introducir un elemento en el juego, probablemente vamos a tener que explicarlo. Si ese elemento es foráneo o no tiene un punto de comparación muy fácil, nos va a costar tiempo y nos va a tomar esfuerzo y le vamos a tener que pedir al usuario que lea con atención. En cambio, si somos vivos y buscamos una metáfora que vehiculice esos sentidos del juego de una manera que sea más cercana a otras experiencias que puede tener previamente el usuario, como decir esto, es una feria, entonces si te sello el boleto, te quedaste sin intentos, listo, te tenés que ir, se te acabó tu recorrido. Bueno, eso nos ahorra tener que darles muchas explicaciones con con largos textos o con pop-ups que expliquen todo. En este caso, por ejemplo, estaba esta feature que se aplicó para Preguntados Aventura, que es un minigame estilo sacar un código, hay versiones como con palabras como Lingo o otras con números que se juegan en papel. O sea, es este tipo de mecánica, ¿no? De sacar un código y te digo si está bien o si está mal, o si está bien puesto, o si está ese icono pero en otra posición. Entonces acá lo que hicimos fue, bueno, usar los iconos de las categorías, pero hacer como un ayornamiento para que parezcan gemas, ¿no? En este templo. ¿Por qué? Porque el storytelling que proponíamos era un poco ese. Es un puzzle, digamos, como si fuera una onda medio D&D. Creo que, si no me equivoco, le choré la idea a una historieta de Conan el Bárbaro o algo por el estilo. Venía como ese mundo de fantasy. Aventura es un juego que justamente juega con eso, con la aventura. Y
nada, un poco para poder volver fácil de explicar una mecánica que si teníamos que decirlo al usuario, o sea, igual también estaba el tutorial, no es que no lo hicimos. Pero en vez de explicarle paso a paso con un montón de vuelta, qué es lo que pasa cuando pones acá o qué es lo que tenés que hacer con los iconos, etcétera. Bueno, resultaba bastante claro que lo que había que hacer era, o con un solo mensaje, poner bien el código secreto para entrar a la pirámide, ya quedaba como, por lo menos alto nivel, clara la idea del juego. Después sí, siempre, si se fijan ahí hay como un batch, ¿no? El que tiene el signo de pregunta en un botoncito, que es si querías leer el tutorial entero y fumarte las 4 páginas de todos los datos de cómo hacer para no equivocarte o qué pasa cuando pones uno bien y otro mal, etcétera, podés ir a mirarlo. Pero al encontrar esa metáfora, no cortábamos camino y para los que no leen, entre comillas, la mecánica iba a quedar clara. Otro consejito, ser breve muchas veces está más que bien, o sea, ser breve, bueno, siempre, ¿no? Ser breve tiene buena fama, pero puntualmente lo que quiero hacer énfasis en esto es, incluso la información que no das en el juego puede ser fructífero para el storytelling. Si se fijan estos dos ejemplos de un juego muy viejo que se llamó Box Tale, estos coleccionables que el usuario podía armar y quedarse, tenían como un pequeño copy ahí abajo, una pequeña frasecita, una descripción. Y nada, en ningún momento este gnomo enfermo ni el pato tanque tenían una relación muy directa con la historia principal del juego. Pero tirando esa línea, de alguna manera le dábamos un disparador al usuario para que complete esas historias y él mismo no se quede con el encanto de qué será esto y imaginar. O sea, de hecho este juego como que tuvo buen engagement con los usuarios en ese plano, ¿no? Como que había medio hasta fanfiction o no sé, fanart, porque un poco jugaba con estos elementos y los dejaba en el aire. Entonces, a veces dejar un chiste o dejar algo incompleto puede hasta ser positivo. Y creo que, anteúltimo, nada, no pensar eso, que así como el storytelling no es solamente los cuadros de texto de diálogo, donde un personaje te habla directamente, sino que se puede aplicar a esas pequeñas descripciones o a los flujos de pantalla. Siempre que escribimos textos, tenemos la oportunidad de contar algo de alguna manera. Y de imaginar esa experiencia más fragmentariamente. Entonces, los pop-ups, los textos del informe, tipo, son los que aparecen, no sé, juegos de estilo Candy Crush cuando te dicen tasty. Eso es un reinforme, ¿no? Es un texto que solamente te está diciendo seguir jugando. Vas bien. Incluso en esos juegos se pone en esos espacios que parecen chicos, ¿no? Como la UI o las notificaciones, tenemos espacio para afinar la voz y el tono del juego, presentar a los personajes o darles más espacio para que muestren quién son. Acá, por ejemplo, en las caras del robot estaban como medio también un poco comunicando eso, y los textos, o sea, no son los textos de, bueno, salí y termina la partida, ¿no? Es todo tu progreso se perderá y estará condenado. Habla un poco le da todavía más feel al juego. Que por cierto, o sea, no lo dije explícitamente, pero espero que también se haya entendido. Contar no es solamente escribir textos, ¿no? O sea, yo además de estudiar letras estudié guión y bueno, lo que primero que sabés cuando estudias guión es que vos estás contando la película con palabras, pero en realidad lo que tenés que hacer es generar, ¿no?, las imágenes para que después todo un equipo técnico las ponga en marcha. O sea, después va a haber el cámara o el director, van a tener en cuenta eso. Acá pasa lo mismo, ¿no? En un equipo de videojuegos me parece que el trabajo de un contenidista, un guionista, es poner en palabras esa experiencia y que después los artistas y los devs van a saber interpretar y la van a saber dar forma.
Entonces, nada, me parece que también tiene que partir un poco de los que nos encargamos de diseñar estas experiencias y de contar estas historias, el de ya situar estas imágenes. Estoy entendiendo un poco, así que voy a tratar de ir rápido. Y acá viene la pantalla del inicio, ¿no? Por último, creo que lo más importante es siempre conocer al usuario y saber cómo hablarle. O sea, yo les preguntaba al principio de la charla cuántos venían del palo de los videojuegos o no, o si estaban en tecnología, incluso decían algunos. Eso es relevante porque saber con quién estamos hablando es también saber qué supuestos podemos tener o qué cosas es mejor aclarar porque no van a ser tan obvias. Y en este caso, esta pantalla que les mostraba al principio, y que como ven también tiene su correlato no solamente en Ryu, sino en los demás personajes, bueno, tenemos que reponer un poco de información acá. No sé si lo sabían, probablemente no, porque si no lo hubieran dicho, o por lo menos se lo guardaron para no dejarme a mí medio en Versailles. En Asia, y sobre todo en Japón, hay como una creencia bastante, o sea, basada en absolutamente nada, de que los tipos de sangre determinan la personalidad de las personas. Busquen este artículo después porque es muy divertido. Explica un poco que, nada, con unos equívocos de unas investigaciones del ejército durante la Segunda Guerra, nada, se popularizó esta idea de que las personas son de determinada forma según su tipo de sangre, cosa que nosotros podríamos parangonar con la creencia en Occidente sobre los signos del zodíaco, esas cosas, la astrología. Nadie se ofenda, por favor. Incluso ahí, bueno, ponía este ejemplo de un dorama coreano donde esta chica está enamorada de una persona que tiene sangre tipo E y que al parecer son como medio díscolos. Entonces contaba sus penurias. Entonces, bueno, finalmente lo que está acá de Street Fighter es una manera de hacerle entender a los usuarios japoneses que veían esa pantalla de atracción en 1993 un poco la personalidad de estos luchadores, ¿no? Entonces, un usuario japonés que veía esta pantalla, solamente con esa línea, Blood Type B, o sea, con una letra, podía saber que el personaje era, si era tipo A, amable y protector, reflexivo, si era tipo E, apasionado y responsable, etc. Entonces, nada, me parece que es una buena lección de entender que el storytelling no ocupa tiempo y espacio, o sea, es algo que podemos integrar a la experiencia. Y que con muy poquito, con un detalle, simplemente sabiendo a quién estamos hablando, con una letra podemos comunicar un montón. Y ahora sí le voy a dejar la palabra a Mati para que les cuente un poco más de un caso en específico que es el de Pet Shelter. Dale, gracias. PC. Pásame la siguiente, por favor. Trivia Pet Shelter es un juego, se llama Trivia de hace poquito, le decíamos Pet Shelter hasta hace unos días, en el que básicamente, no lo sorprenderá, trabajamos con trivia, por una decisión también de la compañía y demás, pero tratando de sumarle un elemento de metajuego alrededor que tuviera que ver con el rescate de mascotas. Es básicamente uno va respondiendo trivia entre vecinos que son muy preguntones y un poco fastidiosos. Va encontrando mascotas que están perdidas por el barrio y las va llevando hacia un refugio que parte de la historia es descubrir por qué está vacío y dónde está el anterior guardián del refugio. Y uno ahí las cuida y va buscando nuevas y así sucesivamente. Ahí empieza esto de lo que mencionaba ese de la repetición, ¿no? Del núcleo y de que cómo la historia puede ir aportando algunos elementos como para trabajar la retención de los usuarios, que vuelvan a jugar y que tengan como un universo de significados un poquito más amplio. En el caso del juego es muy simple, hay dos pueblos, cada uno tiene una cantidad de vecinos, y lo que hicimos fue optar por una historia que fuera una especie de quién lo hizo, en el cual vamos tratando de encontrar a través de diálogos muy cortitos que vamos teniendo con cada vecino,
sin posibilidad de responderles, o sea, vamos leyendo lo que ellos nos cuentan. Se va construyendo qué es lo que pasó en ese refugio y dónde está el guardián. Y eventualmente usamos un método que debe tener un nombre técnico más específico, pero yo digo Kung Fu, que es que nunca encontrás al guardián, entonces hay otro pueblo donde ir a buscarlo, con otro refugio, y así sucesivamente. Por ahora tenemos 2, y estamos ahí chequeando si agregar un tercero o si sacar uno, como para hacer algunos cambios no solo de historia, sino de juego en general. Estamos ahí. Esto lo pueden instalar desde Argentina, si alguien lo quiere ver. Está como en acceso anticipado, digamos, no lo lanzamos todavía del todo. Está en Argentina, Uruguay y creo que en Canadá. En la siguiente, por favor. La cuestión acá, quizás lo que yo quería contarles, sumando un poco a los consejos que daba ese, es cómo se fue construyendo el juego y de alguna manera, quizás para quienes no trabajan, no solo en la industria, sino que quizás trabajan en contenido, pero no trabajan con desarrollo, o quizás, no sé, trabajan con desarrollo, pero no con arte. Algunos aprendizajes que tienen que ver por ahí, de mi experiencia en este juego puntual, que quizás les puedan servir. Y la primera cuestión es esta, que todo empieza con una idea y a veces uno viene de la escritura o tiene herramientas claras de narración o intenciones de contar cosas. Y bueno, las ideas a veces son conjuntos de intenciones no formalizadas, ponía yo, en el sentido de que a veces no hay nada concreto. O sea, esa es una captura del primer boceto del juego, que fue con el que más o menos nos fuimos enterando en qué íbamos a trabajar. Y era esto, ¿no? Había referencias, sabíamos qué queríamos hacer y qué queríamos lograr, qué mecánicas iba a tener el juego, que respondes trivia, ganas pistas, ni siquiera se llamaban pistas, digamos. Y surgía esta necesidad de la narrativa de explicación, los porqués, por qué hay que buscar animales, por qué hay un pueblo, porque eso era como la búsqueda a nivel compañía y a nivel equipo de trabajo, digamos, no tanto como contemos una historia, sino como, ¿y esto por qué está pasando? ¿Qué es lo que hay acá? Entonces, siguiente diapo. La cuestión es que hay narración por ahí, porque siempre de alguna manera termina siendo una especie de feature, o sea, que es opcional, y en el caso de este juego puntual, y digo puntual quizás en otros de géneros similares, pero no podría decir en todos, no quiero generalizar, pero intersticial, o sea, es algo que va apareciendo entre cosas que una persona como jugando va encontrándose. No hay una dirección, una cuestión de más como estos juegos más complejos, no sé, pienso como Control, que a veces parecen una película interactiva en algún punto, y que lo que organiza todo es la narración. Acá, sobre todo en mobile, me parece que está esto de que sea opcional, o sea, en el punto de podría no estar y puede morir en cualquier momento, o reaparecer o reconvertirse, porque siempre estamos como chequeando data, ir siguiendo cosas, ir revisando y demás. Entonces, como muy, esto que mencionaba desde el principio, competitiva la industria y con muchos cambios y propuestas todo el tiempo, de otros jugadores del campo de la industria de videojuegos, y a veces inclusive dentro de la propia empresa, porque quizás a otro juego que está lanzando otro equipo le está yendo muy bien, entonces podemos aprender de eso y ajustarnos y mejorar. Entonces, esta cuestión, ¿no? De no entrar al juego pensando que la narración lo va a organizar, y quizás es como una cosita a matar muy rápido en las intenciones del lado de contenido solamente. Puede no suceder, ¿no? Si está, la intención en este caso fue que no guiara ni bloqueara, y que inclusive puede no ser leída. O sea, sí, las personas leen, pero muchas no leen también. Entonces, también uno basarse ahí fijo puede ser un peligro. Entonces, lo siguiente después de esta idea, y te pido la siguiente diapo ese,
es esto, ¿no? O sea, aparece el diseño del juego más a nivel matemático, a nivel de lo que debería suceder en el ideal, de cuántas sesiones, tiempos, respuestas correctas, los insumos de contenido que tenemos para ayudar a eso y demás. Y está esto, ahí de golpe pasamos de una idea que era algo muy, muy vago a un Excel, que es todo lo contrario, ya no es nada vago y es totalmente rígido y estructurado. Y entonces, de nuevo vuelve a aparecer la pregunta de, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿No? ¿Dónde aparece la narrativa en este espacio? Y ahí me quedó repetido un textito. La cuestión es Es esta, que ¿no? son Las insumos de palabras bajo empiezan a costo las aparecer. palabras. ¿Cómo? Es que son insumos de bajo costo, entonces la pusiste 2 veces. Sí, 2 veces para que quede claro. Es que esto es muy concreto. Escribir, borrar, reescribir, borrar, reescribir, borrar es como un ciclo muy, muy rápido y, y esto, no incluye, a veces no incluye a más de una persona, no es un boceto de arte, no es un mock-up capaz funcional que puede estar mostrando funcionalidades y estar contactado, qué sé yo, con una base de datos o andando online. Es simplemente tenerlo muy en claro como eso. Y surge esta cuestión de convencer al equipo, porque si bien la necesidad de narrativa va a estar, porque quizás es el producto o es una idea de la empresa, o todos creen que tiene que estar y todos coinciden, pero a la vez hay que convencerlos de que esa historia existe. Hay un cuento que estoy muy mal de la memoria, pero que dice que como que una familia es una canción que se canta todos los días, y un poco la historia es eso, es como algo que hay que estar medio contándonos todo el tiempo, convenciéndonos de que está sucediendo, para que empiece a ir encarnando en las pequeñas partes del juego, que son muchas articuladas. Y no olvidar que esa historia es un proceso técnico. En el caso de Pet Shelter, lo que teníamos era esta idea de, bueno, aparecen en determinados diálogos puntuales entre sesiones de preguntas y respuestas. Y bueno, eso es un desarrollo técnico, o sea, esto de que era una feature opcional intersticial, ¿no? O sea, es diferente si aparece un personaje, camina por no sé, el refugio, habla con las mascotas y te habla vos en un globo de diálogo. Todas esas formatos, métodos de aparición visuales son un proceso. Y entonces, en esto de entender que las palabras son un insumo de bajo costo, que a la vez va convenciendo al equipo y que tiene que volverse algo técnico visible, en la medida en que se generen consensos, que todos estén en el mismo barco y que a la vez todos la defiendan en la historia, hace que empiecen a bajar estos prejuicios que también mencionaba a veces, que a veces no es que son solo de afuera, se pueden dar dentro de un equipo de trabajo, bueno, nadie lee, no hay tiempo, no sé qué, se empiezan a convertir con, con la escritura, digamos, che, no, pero este personaje era importante por eso, estaría bueno darle más tiempo y sumarle tal cosa y demás. Y ya hace que, tengo la idea de que muy probablemente en muchas empresas de juegos estemos en una situación que las personas que llevan la historia sean una o dos contra grandes equipos de desarrolladores y arte. Entonces, a medida que la historia también se va contagiando y nos la vamos contando entre todos, hace más fácil que progrese. No es fácil, pero es parte de esto de que no va a ser un guión que va a poder determinar otras cosas, sino es más como una especie de trabajo autoral en conjunto. Y ahí entra la siguiente diapo, que muestra un poquito este proceso de cómo de un Excel también, donde las palabras como son baratas, describíamos a los personajes y les buscábamos qué rasgos queríamos que tuvieran para también búsquedas de cómo presentar el producto en determinados mercados. Eso se llega a convertir en un boceto y al final en algo que aparece en el juego. Y que esta idea que al principio parece lineal, en la siguiente diapo vemos cómo, te pido ese que pases, en realidad, bueno, es un círculo, ¿no? O sea, capaz primero se escribe porque es barato,
es fácil de hacer, si está bien hecho sirve mucho, y eso se convierte en arte y eso se convierte en desarrollo, y una vez que se convirtió en desarrollo pasó por 2 cambios, y entonces eso vuelve a la guía inicial de texto, incorporando esos cambios y dando, ya hace como de memoria del proceso de alguna manera. La próxima diapo, como para cerrar, es que la titulé así como la cohesión es más que la narración, porque la narración termina siendo como una especie de intención que cohesiva del trabajo y del juego en sí, porque hay palabras que se pierden, pero el sentido se sostiene, digamos. Quizás empezamos nosotros con un boceto de unas 5 páginas con diálogos, personajes, parecía casi el tratamiento de una peli, y eso se fue convirtiendo, creo que una de las últimas iteraciones era básicamente, bueno, ¿qué pasaría si todos los textos todos los diálogos son mensajes de texto? O sea, como una reversión que empezamos a trabajar, ¿no? O sea, mucho más corto, con mayúsculas, a veces inclusive falta de ortografía para agarrar el ojo de la persona y que se indigne pero que lea, emojis. Y entonces las palabras a veces se van deshaciendo, pero el sentido está, inclusive ese ejemplo que daba ese de la feria, quizás ya no tienen diálogo los personajes, no hay una introducción narrada hacia no sé qué, pero la feria está contada en desarrollo y en arte, y eso no hubiera sido posible si alguien no lo hubiera puesto como narración al principio, aunque sea como esta historia que se cuentan las personas que están trabajando juntas. Y entonces, a la larga, hay un círculo virtuoso del texto que hace que todo lo que es redactar pantallas en UX Writing gane cohesión, que los call to action y los botones tengan motivaciones más variadas, que solo sean aceptar, sí, comprar, no sé, y se puede jugar con otro tipo de verbos, otro tipo de intenciones y de ideas. Las notificaciones mismas, que quizás son la parte menos esplendorosa de la redacción de contenido en un videojuego, no sé, encontraste un perrito, volví a jugar, o hay un perrito esperando por vos, y qué sé yo, que la debe leer el 1% de las personas que instalan el juego, pero eso se hace más fácil de redactar. El FTW, la primera experiencia de usuario, queda integrada, aunque no tenga diálogos. Nosotros hicimos un FTW que era casi una película, inclusive lo bocetamos, después lo echamos por muchos lugares, y se integró, y esa intención, si bien no estaba sólida en un video de 5 minutos, la experiencia a la larga, más que a la larga, a la corta se la podía llevar las personas que jugaron el juego. Y todo esto, que no es menor, colabora con marketing y prensa, que van a ser fundamentales para que después el juego funcione en los stores, en el caso de mobile, que el área de prensa o de comunicación pueda hacer, contar el juego a otros medios, no solo medios periodísticos, sino como a otros soportes para que también la idea del juego exista por fuera, y todo eso va a redundar eventualmente en más personas jugando. Y eso es súper importante, que a veces uno se lo olvida. Y me faltó un pedacito, quizás era el texto ese que repetí, que también ayuda mucho a la localización, porque ya inclusive cuando fuiste acortando palabras y no sé qué, tenés la sensación de lo que había que contar ahí. Y si capaz una palabra que puede ser muy simple en inglés o en español, la tenés que pasar al alemán y en el medio le cortaste, no sé, 25, 30 caracteres que eran contexto, todo ese trabajo de localización va a tener un respaldo de significado. Alguien se lo va a acordar para reponérselo a la persona que vaya a traducir. Y todo eso, o sea, todo este último punto del círculo virtuoso del texto es muy importante para que el juego exista y sea una experiencia buena para los usuarios, pero que a la vez permita que se llegue a conocer el juego para nuevas personas, puedan sumarse y jugar, que a la larga hace que podamos hacer más juegos, otros experimentos y otras cuestiones. Pero sin haber siquiera empezado a pensar en narración, todo eso seguro se cae y se hace mucho más difícil. Así que bueno, gracias.
Buenísimo. Buenísimo. Gracias, chicos, por la charla. Y ahora arrancamos la parte de las preguntas. Así que creo que va a ser Bien. más interesante por ahí de que hablen que yo las lea. Así que Dale. si les parece, Sí, sí, pueden abrir el active uno micrófono. el micrófono, hable y bueno, y si se llegan a superponer, que uno haga la pregunta, se responde y que después pregunte el siguiente. Perfecto. Dale. Mientras van pensando, voy a contestar a una que dejó Mauricio en el chat sobre Lily Harden. No sé si lo tienen más o menos en mente el juego, pero nada, es un juego medio eh, builder, ¿no? De ir construyendo cosas, una casita que vas mejorando, bla. Creo que, si no me equivoco, la mecánica core es un 3 en línea. Pero bueno, se hizo medio viral por los anuncios que lo promocionan, justamente este último que mencionaba Mati, donde vemos a una chica que pierde al novio y después se da cuenta que, no sé, que era la abuela la que eh, se lo hizo que se pelee, o incluso hay otra versión donde muestra un falso test de embarazo, o sea, como que está todo muy hecho tipo una soap opera sobre este personaje femenino. Después el juego, o sea, no tiene nada que ver adentro, o sea, no te vas a encontrar con esa historia, pero sí cada vez aparecen más los anuncios que no te venden exactamente el juego que vas a encontrar adentro. Eh, Más allá de eso, o sea, que puede ser medio publicidad falsa, Mm. eh, pasa un poco lo que decía Mati recién. Te está vendiendo una idea de qué es lo que estás jugando. Después vos entrás y jugás y es el mismo juego, que es el mismo 3 en línea, que es el Candy Crush, que son todos los 3 en línea desde hace 20 años. Pero, pero tu drive y tu manera de vincularte con ese juego ya está mediada por esa publicidad, por esa historia que te metió en la cabeza. Eh, entonces, mi opinión es que ese storytelling es magistral, porque si no, no estaríamos hablando de él. Eh, Y es verdad, yo dije al principio que la narrativa tiene más que ver con engagement, pero quizás es un sesgo mío porque trabajo más en producto. Pero en la parte de adquisición de usuarios y de marketing es fundamental. O sea, muy difícil capturar la atención de un juego solamente por sus mecánicas. Tienes que contar una historia. Yo te hago una pregunta. Teniendo en cuenta los casos de éxito que tiene Ethermax y también los fracasos que tuvo por lo que vos contás, eh, ¿qué peso tuvo el storytelling en cada uno de esos casos? Si me preguntás a mí te voy a decir que un montón, pero tanto en los éxitos Sí, como en los sí, fracasos. sí, pero, Pero, sí, pero sí, siendo más en realidad objetivo, la pregunta es como tratando de reducirla porque sé sí. que se puede ir para cualquier lado, pero para que los chicos puedan ver un caso de éxito y uno de fracaso, Sí. qué peso tuvo en sí. No, o sea, me parece que preguntados es un IP muy fuerte, ¿no? O sea, como que los personajes son reconocibles. Digo, más allá del juego mismo, hay un montón de productos relacionados, no sé, licenciados, como el juego de mesa, rompecabezas, eh, colaboraciones con otras compañías. Y bueno, medio que todo ese universo de preguntados es narrativo. De hecho, hay una serie de televisión que hizo la gente de Mundo Loco, que es el estudio de Campanella. O sea, como que la construcción de esos personajes y de ese mundo que habitan eh, también es lo que después permite que un producto crezca y se desarrolle. Este, Me parece que después, o sea, siempre que arrancamos con un diseño de producto, cuando pensamos en storytelling, además de pensar en lo que va a ser el juego y la experiencia y si lo vamos a engañar, también estamos pensando en eso, ¿no? Bueno, esto arranca como un juego, pero si es exitoso y le va bien, o sea, es mucho más que un juego. Eh, el ecosistema actual de los productos de entretenimiento medio que te obliga a pensar en merchandising, en otras experiencias, sean interactivas o no, y necesitas tener una historia que contar en distintos medios. Por eso sí es algo que es interesante, que nosotros por ahí en esta charla nos centramos mucho en las cosas eh, más características y más particulares de videojuegos y de mobile. O sea, algo que te conecta también con una experiencia más eh, multimedial, es historia. Pues historias puedes contar en cualquier medio. Sí. Y ya que está, te sigo un poco el juego.
del momento de crear la IP. Por ejemplo, ustedes daban el ejemplo del Carnival. Se pensó la historia teniendo en cuenta, bueno, vamos a generar esta IP, podemos vender este tipo de juguetes, generar una serie, qué sé yo. Pues, llevándolo como a un extremo, te digo, generando por ahí una película es muy extremo, pero digo, podemos tener esta línea de merchandising, o sea, porque está Sí, generando ahí una IP que un poco que se desprende de la madre, pero es particular, sí. sí, no tuvieron ese objetivo así directo, pues los equipos que trabajan licencias por ahí no están en el día a día con producto y siempre cuando largamos un juego lo primero que estamos pensando es, bueno, que tenga buena retención día uno, que Claro. Sí. logre ser, Sí. y ahí están un poco los focos. Pero sí el hecho de pensar la narrativa, o sea ese juego, por ejemplo, que después no prosperó, que estuvo un tiempo en fase de pruebas y finalmente se decidió apostar por otros, tenía toda una biblia de contenido, tenía como su descripción de personajes, o sea, tenía un montón de trasfondo y de mundo y de elementos que de pasar a otra fase obviamente se hubieran explotado. Y sí es lo que pasa con otros juegos que por ahí, que ahí sí me tocó estar más de cerca, como Preguntados Aventura, que fue un lanzamiento del año pasado, donde, bueno, introdujimos un personaje nuevo al mundo de Preguntados, ese personaje anduvo bien, como que de repente se empieza a meter también ese ciclo que hizo Preguntados original en su momento y ya va teniendo su aparición en el merchandising, en expandir ese mundo de Preguntados con un antagonista que antes no teníamos. Me parece que eso también refresca un poco a la marca. Y Buenísimo. desde el lado de Pet Shelter, eso creo que en mi cabeza, o sea, como persona que trabaja en contenidos, puede estar esta idea de, uy, si esto se hace un peluche o se convierte en un Sí. juego, no sé, pero no es, no es a priori esto que decía ese. O sea, estamos pensando más en retención a día uno y no en no sé, un parque de diversiones en 10 No, años. perfecto, era para Entonces, entender cómo se encaraba. lo que sí sucede es que queda documentación que en el caso de que haya que hacer, pasarlo de medio, convertirlo en otra cosa, hay esto, una Biblia medianamente útil para saber quién es cada personaje, de dónde viene, por qué están ahí, cuál es el espíritu de cada ciudad, por ejemplo. Hay como base, pero por ahora no una intención así a priori. Inclusive esa documentación, está más a nivel industria o laburo, esa documentación permite que también lo pueda tomar otra persona y seguir y continuar el trabajo más allá de las personas, digamos, de los individuos que hicieron X cosas. Genial. Bueno, el que quiera hacer una pregunta, como repito, Ahí habilito el Jimena micrófono. tenía la mano levantada. Una mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la Hola. charla. Sí, yo les quería preguntar dos cosas. Primero, si en esto, en este armado de la Biblia, como ustedes le llaman, yo no vengo de juegos, vengo de otro lado, así que quizás estoy errada. Pero toda esta documentación, cuando la imaginan para cada personaje, si hay feedback o si hay colaboración de usuarios, o si es una cosa aislada. Nosotros en general cuando laburamos producto quizás sí participamos a distintos actores o stakeholders de cómo te imaginas la marca, también para entender cómo la interpelación, o sea, cómo hablan, el tono, ese tipo de cosas. Esa es la primera pregunta. Y después quería saber si hacen, si tienen alguna manera específica de testear copy o si es algo que no se hace. Buenísimo, muy buenas preguntas. Sobre si trabajamos con investigación de usuarios, con user research, la verdad es que sí, pero lo hacemos más que nada para probar funcionalidades o de una manera más parecida a lo que lo hace cualquier empresa de tecnología o cualquier desarrollo de apps. Pero sí, sacamos insight también de ahí, de conocer a los usuarios, entender más o menos a qué público apuntamos cuando hacemos un lanzamiento o cuando arranca un desarrollo. Y eso nos permite después incluso hacer pruebas. Ahora, por ejemplo, estamos con un producto que próximamente va a salir publicado, en el que corrimos varias pruebas para saber, testear, por ejemplo, che, este personaje
va a ser mejor que sea un hombre, una mujer, si queremos que sea un viejo, o sea, esos test se hacen, o sea, se producen, ¿no? Por ahí algunas variantes que surgen de hacer benchmarks, de ver qué le queda mejor al juego y después se corre un test. Por ejemplo, una actividad que se promueve es muchas veces testear en los stores, o sea, el Google Play te permite mostrar dos versiones de los screenshots del juego, entonces ahí por ahí puedes mostrar a un personaje y en otra versión, ¿no? Correr una A/B test y ver cuál hace que la gente instale más, y eso nos da una medida de si hay mayor interés por un personaje o por el otro. Te diría que tenemos más afinado ese proceso que el de user research, o sea, como que trabajamos mucho con experimentación y eso nos permite testear personajes, testear copy, bueno, en los anuncios lo hacemos todo el tiempo, eso también. Así que sí, también parte de eso que hablábamos al principio, además lo analítico, de revisar métricas, parte del storytelling también lo validamos ahí. Buenísimo, me encantó lo de la manito, Jiménez. Si el resto lo quiere replicar, está buenísimo. ¿Había una segunda parte de la pregunta? Creo que, que contestó en general las dos. Ok. Era, o sea, como si testeaban copy y cómo basaban esta Biblia, si hacían research también para esa parte. Gracias. Vamos chicos, pregunten sin miedo, ¿no? ¿Alguien está con algún proyecto y no sé? ¿O se encuentra en la necesidad de tener que escribir una historia para algo y nunca lo tuvo que hacer? Eso es común también. A ver. Bueno, sigo preguntando yo, si no. Sí, dale. Si no, les quiero decir, esperamos un poco más y si no, damos por terminado. Pero no, Jiménez, vamos. No, quizás como fuente de inspiración, más allá del benchmark que usan. Yo, por ejemplo, a veces he trabajado con marcas pero capaz son falopeadas, tipo, bueno, empezamos con el MBTI y decimos, bueno, tenemos estas 16 personalidades, viste que hay un montón de modelos de personalidades, como bueno, y arrancamos por eso para guiarnos, tipo, qué diría en esta situación o cómo afrontaría eso, si, qué usan así como para guiarse. ¿Qué se encargó vos, Mati? Que estuviste hace poquito con Pet. Yo lo que tuve que hacer fueron muchos personajes de golpe. Y en realidad lo que... No, todo eso que mencionaste, no, a mí no me... O sea, por un lado la respuesta es, cualquier cosa que te ayude, creo que está bien. A mí, o sea, porque a veces el otro día de hecho estaba viendo, o me pasaron un cursito breve de narrativa para juegos, lo estaba chequeando, y era como narratología re pesada, con millones de slots a llenar, o sea, el camino del héroe, que es como muy conocido, era algo que ya tiene bastantes slots, era sencillo al lado de lo que era esto, tenía como 200 puntos para analizar y chequear. Entonces, a veces esas cosas dan una idea de hay que hacer esto para contar una historia y la realidad es que a veces no y que cualquier cosa que a uno más o menos le sirva para empezar está bueno. Y yo un poco lo que hago, mi método es arrancar. O sea, y después uno va encontrando qué cosas. Yo en el caso de Pet Shelter, como sabíamos que había un pueblo, empezamos con un listado de ocupaciones normales que suele haber en un pueblo, y inclusive investigando eso con respecto a pueblos de Estados Unidos, que es un mercado al que querríamos llegar con el juego. Eh, y investigando un poco de eso y pensando también en lo que uno conoce de ahí, que no es el país de verdad, sino el que uno ve por los medios, armamos un listado y de ahí empezamos a pensar qué topics tenían que tener los niveles.
Entonces, los tópicos mismos, que son un insumo propio de nuestra empresa, nos hicieron un poco de guía de personalidades, porque, bueno, tal nivel tiene que tener historia, pero también tiene que tener deportes. Entonces, bueno, era pensar un personaje que fuera un panadero, que por qué sabe de historia y por qué sabe de deporte. Y eso hizo un poco de, eh, como si fuera de, no arquetipos, pero medio esto de los test de personalidad. Nuestro test de personalidad era su ocupación y los topics que tenía que jugar. Y así lo fuimos armando. Eh, pero por eso, yo creo que cualquier cosa que sirva para arrancar, vale. eh, y bueno, en este caso contamos con eso. Sí, yo iba a decir algo parecido, como me parece que lo más importante son los constraints, ¿no? Que tenés, las limitaciones propias del producto, del proyecto, eh, y saber capitalizarlos en la historia que vas a contar, ¿no? Un poco esto que decía de las metáforas, y cómo mostrar el juego a través de las historias, tiene mucho de eso. Yo particularmente, cuando empiezo a armar un personaje, pero esto, o sea, lo hago para juegos, pero lo hago siempre que tengo que escribir o que pensar en una historia, me sirve, o sea, si bien me encanta el camino del héroe y todo eso, esa falopa estructural, eh, creo que descubro más de qué la van haciéndolos hablar a los personajes. Y tengo como un template que suelo usar de, bueno, este personaje, qué hace en esta situación, qué diría, cómo funciona, no sé, en su grupo de amigos, o sea, necesito saber esas cosas de los personajes, porque creo que es lo que vemos también de las personas y lo que hace que empaticemos con los personajes y que los sintamos eh, que encajan en esas historias, ¿no? Este personaje, por ejemplo, el fantasmita, eh, que estaba en la feria, y yo quería un personaje que fuera carismático, porque era como esa idea de es el dueño del circo, ¿no? Como que te tiene que llamar para ir, o sea, para traerte. Entonces era como medio charlatán, tenía como todo esa vibra. Pero al mismo tiempo era como medio ridículo porque era un fantasma, o sea, no, ¿por qué tiene una fe? O sea, como que te generaba siempre, me gusta buscar esos espacios de disociación, de traer dos elementos que no tienen nada que ver o que dejar cosas abiertas. El juego nunca explicaba por qué era un fantasma. Era un fantasma. Vos podías imaginarte que, no sé, que era el dueño que se había muerto y la seguía eh, manejando o lo que fuera. Eso me parece que está bueno. Gracias. Genial. Sofi tiene una pregunta. Me encantó lo de la manito, en serio, me parece espectacular. Lo usé exclusivamente por eso. Eh, no, me gustó mucho la charla. Hubo un par de cosas que me quedaron como medio en el aire, que por ahí los fui saltando un poco más con estas últimas intervenciones, porque en la slide que tenía Matías dijo esto de que la cohesión es más importante que la narración, y mi pregunta era como, bueno, ¿cohesión con qué? Y ahora es como, bueno, es cohesión con todas estas cosas que están mostrando, como con la identidad de los tópicos y todas estas cuestiones, ¿no? Y al mismo tiempo me gustó mucho que usara la palabra como intersticial, como bueno, casi que se está como haciendo lugar la narración en el medio de un juego, entre todos estos factores y entre ese Excel que parece que un poco está como combatiéndolo. Y en ese punto también, y vinculándolo a algo que decía Ezequiel más temprano, esta cuestión de quizás es más rico entender las mecánicas y hacer las metáforas, pensaba como hablaron mucho del texto, hablaron quizás del cine, pero otro influjo importante como para el storytelling, me parece que en mobile puede ser así, son los cómics, ¿no? Y digo esta cuestión de las metáforas visuales que quizás heredan un poco más del cómic. ¿Trabajan con eso? ¿Hay algún tipo de marco que tenga más que ver como cómo integrar texto con gráfico, cómo integrarlo a la animación? Eso es un poco mi pregunta, muy de inexperta en el campo. Es muy buena tu Nosotros tenemos pregunta. globos de diálogo. Eso. Primero tenemos balloons. Pero la realidad es que esa integración tiene que ver a veces con una conversación con arte que más allá de... Y de hecho uno de los chicos del equipo de arte es historietista, pero a la vez tiene que ver muchas veces con UX, o sea, con qué tenemos
para presentar esto, lo que mencionaba ese también de la carga cognitiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para rebajarle a alguien el volumen de info que a veces viene en forma de botoncitos, mini instrucciones guardadas ahí, qué sé yo? Entonces, creo que sí, lo que hay en el equipo es como bastante conocimiento de lenguajes visuales, y a la hora de bajarlo a pantallas, esta cuestión de cómo convertirlo en una interfase y considerando las restricciones técnicas. Creo que, de hecho, yo lo saqué ahora, pero uno de los primeros bocetos del juego era prácticamente un cómic, tenía fondos con cosas que queríamos que estuvieran animadas y muy suavemente, ¿no? Pero parecía un recuadro de un cómic, de hecho con bastante densidad de rendereo en blanco y negro, y, y era súper ese lenguaje visual, y fue una de las cosas que también murió por tiempo de desarrollo para hacer eso y el peso de la pantalla. Así que como que hay muchas cosas que entran que llegan a la mesa, y después, bueno, no todas sobreviven, y no porque a veces se considere esto de tiempo de desarrollo, no, es caro, no vayamos a hacerlo, o sea, como es mucho trabajo. Eso creo que tenemos un equipo, en el caso de Pet Shelter, un equipo que puede hacer de todo y muy rápido, y nos tomamos muchas licencias para hacer cosas, pero siempre tiene que haber algún tipo de medición de hasta dónde. Pero no, inspiraciones creo que todas. No sé, el equipo de arte tiene de todo. Sí, por ahí a mi gusto, o sea, no se parece tanto a la historieta necesariamente, pero sí se parece a algo muy parecido, es el storyboarding. O sea, pues los flujos de pantalla, que digamos es lo que de alguna manera le da el esqueleto al juego, o sea, que es la manera que tenemos más integral de pensar todo la journey, ¿no? Como el recorrido que va a hacer el usuario por dentro de la aplicación. Se termina pareciendo más a eso, a un storyboard. Claro que como es un producto interactivo y que tiene distintos caminos, o sea, no es temporal, o sea, de izquierda a derecha como una animación, se termina pareciendo más como a un puzzle, o sea, como que vas viendo un tablero, va para acá, va para allá. Pero sí, me parece que el desafío de imaginar algo visualmente, una narración visualmente o una experiencia visual, creo que tiene más carnadura o se parece más a eso, a un storyboard que a la historieta. O son primos entre ellos, no sé. Y lo de la cohesión, quería agregar una cosa que mencionabas vos, Sofi, pero también esta idea de que sin eso a veces pasaba que en el vértigo del desarrollo no se entendía qué se estaba haciendo. Y eso empezó a aparecer en cuanto empezamos a tener clara la historia. Porque como que no se podían correlacionar las instancias a veces de desarrollo. Tipo, la pantalla de pregunta. Bueno, pero no es una pantalla de pregunta en el aire. Viene de que vos venís a visitar la casa de un vecino, hay alguien que te está hablando, seguís por un mapa que es un pueblo, y eso lo estás haciendo porque estabas buscando una mascota perdida. O sea, que al principio, ahora ya son cosas como, sí, obvio, como el vecino tal y fulanito que te pregunta de deportes. Pero no, al principio, no. Y yo hablaba mucho de la organicidad, y me decían que es organicidad, y era eso como, ¿qué es orgánico? Como si fuera una lechuga el juego. Y era tipo, no, pero las partes tienen que tener una cierta cohesión. Y en eso ayuda, en eso ayuda. Quizá la historia podría no haber llegado. De hecho, el juego al final tiene una primera cinemática que son 5 pantallas que fueron de un storyboard que hicimos con nuestro compañero historietista.
les agregamos un textito, es muy cómic, de hecho, ahí se nota más, inclusive también el estilo gráfico, y nada, eso podía no haber estado, que igual todos tenían en la cabeza esa secuencia de qué era lo que estaba pasando. Al final, de hecho, al final lo agregamos como, bueno, tenemos tiempo, vamos a agregar esto que va a quedar lindo, este, pero era algo que ya todos nos estábamos contando y teniendo en la cabeza. ¿Alguien tiene otra pregunta? Se sortea, vamos a ver. Yo Bien, quería bien, preguntar escuché la algo voz. más. En base a lo que preguntó Sofi, quería preguntar, y esto que dijiste, Matías, de la correlación, quería saber qué artefactos capaz usan, tipo, bueno, sé que él mencionó el Journey, en UX de software se hace mucho screen mapping también como para tener mapeadas al menos las pantallas más importantes, pero esta es como que en juegos siento que se agregan dimensiones como que, bueno, cambian las situaciones de dónde vienen, o sea, se pueden aterrizar a esas pantallas desde varios lugares, sin embargo, como hay leve cambios. Y eso cómo se maneja, y también si tienen algún tipo de design system que les funcione para incluir también, no sé, los sonidos, o sea, la gestión de contenidos, los contenidos son mucho más amplios en los juegos que en una web. Sí, Sí, está bastante distribuido, diría. Por lo menos en el caso de nuestro equipo, que somos un equipo capaz más chiquito y más versátil. Con respecto a herramientas, bueno, no, hay, digamos, herramientas de diseño que nos permiten armar los flujos en mayor o menor calidad, como para ir siguiéndolo, y no perder eso de vista. Eso lo usa más arte por todo el tema de UX, por ejemplo. Sí es un problema para gestionar los cruces de eso, a veces con texto. Y esto quería volver también con lo de que la narrativa es una... Me estaba acordando mientras vos lo preguntabas, esto de que es una feature y que aparte tiene problemas de implementación que a veces parecen simples y terminan no siéndolo. Nos ha pasado, el equipo de desarrollo tiene una capacidad de, no sé, hacer cualquier cosa y de golpe en esa magia que hacen el texto se rompe porque sí, y es tipo, dale, o sea, era lo más fácil, era lo que tenía que entrar primero. Bueno, y trae esos problemas. Y ahí en esa gestión cruzada a veces sí surgen roces, eh, no entre personas, sino entre la tecnología, entre, no sé, Gutenberg y Bextenberg. Entonces, como que se dan ahí novedades. Sí, y hay un millón de herramientas nuevas, pero yo personalmente no llegué a probarlas. Había un par así que eran como Twine, pero en versión más desarrollada todavía, no sé, con el que hicieron Disco Elysium, que tiene 200.000 toneladas de línea de diálogo, eh, y hay como cosas más copadas. Yo a veces termino trabajando, creo que mi momento más bajo fue ir a Excel de nuevo para hacer una preview del juego. Ya estaba terminado andando todo y yo para que me leyeran los diálogos tuve que hacerlo en Excel y fue como, bueno, está bien. Pero era lo más rápido y lo más simple. Pero bueno, qué sé yo, ya mejoraremos. sí, quizás vale la pena mencionar que Ethermax es una compañía bastante grande, con muchos focos, o sea, Sí, que también. muchos incluso no son de juegos. Entonces, hay varios equipos que trabajan con distintas prácticas y con distintas herramientas, o sea, eso no es Sí. condicionante, terminan siendo acuerdos más adentro de los equipos. Yo puntualmente creo que eh, siempre arranco en el papel, o sea, muy básico, o sea, ni siquiera el Excel, el papel. Muchas veces, o sea, hacer esos flujos y tenerlos visualizados en la mesa y poder moverlos tiene un valor. Obviamente ahora en pandemia, con trabajo remoto, si bien he estado en reuniones donde había gente con papeles y mandando la cámara, creo que se adoptó mucho más el uso de cosas tipo Notion y tener ahí todo más ordenado. Pero herramientas tipo Twine también las he usado. Creo que eh,
un poco lo que decía Mati, bueno, no estamos haciendo el disco Elysium, entonces es como que tampoco necesitas a veces una herramienta tan compleja o tan refinada. Sí, nosotros por ahí donde tenemos las herramientas técnicas más refinadas o más elaboradas está por el lado de la localización, porque eso sí es un flujo bastante grande que hay que ordenar y nada, trabajamos con un sistema que nos administra los textos, cosa de que después sea fácil mandar encargos para que sean traducidos, pero casi que esa a veces es el último paso, ¿no? Subirlo ahí para que ya esté organizado. Y sí, eso, o sea, mucho en nuestro flujo de trabajo, eso sí me parece que es bastante transversal a todos los equipos, es iteraciones constantes y armar versiones muy rápidamente. Entonces, por ahí muchas veces directamente trabajamos en Unity y los textos se van cargando ahí, lo vamos viendo realmente, o sea, con arte no final y con un montón de cosas que todavía están medio rotas, pero vamos viendo, ¿no? A medida que se desarrolla algunas cosas. Y texto es algo que es relativamente fácil de implementar rápido, así que ya lo podemos ver en pantalla plantado y sobre eso laburamos. Genial. Marcos levantó la manito. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se levanta la manito? Así que. En reacciones. En reacciones tenés para bajar y subir la mano. En reacciones acá al lado de grabar y al lado de aplicaciones. Igual no lo voy a probar ahora porque tengo miedo de tocar algo y que estalle todo. Pero bueno, fuera de eso, dejo que Marco haga su pregunta. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo particularmente también, cada vez que creo un personaje para un juego sin un background me es imposible crearlo y aparte creo que es mucho más simple para después cómo ese personaje va a interactuar en el juego tener un background. Pero quería preguntarles sobre este reversionado que están haciendo de un juego con emoticons y cómo logran una comunicación eficiente de lo que es el del history a través de pequeños fragmentos de textos como pueden llegar a ser un mensaje de texto, porque cambia culturalmente. Eso es algo que no es lo mismo para un jugador en China, no sé si están entrando en China en este momento, creo que sí, que en Alemania. Es decir, ¿cómo logran eso? ¿O están experimentando o ya están sacando algo más fuerte? En el caso de Petit Shelter, por ahora estamos en 2 idiomas, entonces no tenemos tanto salto cultural y por eso podemos hacer esas pruebas, porque sí, a veces si tuviéramos que hacerlo en 8 idiomas sería un problema. Después está limitado lo que sería el Unicode, o sea, la cantidad de emojis que puede reconocer, entonces son los más viejos y los más básicos. ¿Y qué más? Bueno, no, esas son un poco los recortes que permiten hacer la prueba, digamos. Sí, igual me parece una apuesta súper interesante. Por eso preguntaba cómo les había ido y si tenían pensado también ampliarlos. Mira, eso nos falta medirlo, sinceramente. También por un tema de que en estas cosas que se pierden en desarrollo, hicimos unos cambios de orden de los textos y estaban al principio y los pasamos al final, por una tontería así, y perdimos la métrica de Claro. los intertextos. Esto fue hará una semana, entonces está pendiente recuperar esa métrica y chequearlo, porque hicimos una apuesta, digamos, por lo corto, bastante grande, valga el oxímoron. Entonces, nada, no tengo como esa info para compartirla, la verdad. Me gusta, inclusive para yo seguir trabajando. Sí, la verdad que está muy bueno que una empresa como Ethermax permita por ahí esas experimentaciones que las esperamos más a nivel más indie, más de estudio pequeño y que ustedes se jueguen a hacer una apuesta de esa está muy buena. Qué lindo poder laburar de esa manera y tirar ese tipo de propuestas. Sí, también a veces surgen por otras propuestas que fallaron. Entonces es como, y sí hay, creo que una mentalidad de como
ir chequeando qué sirve y qué no, e ir a buscar a la masa de usuarios que tenemos, a lo que le funciona más a quienes están jugando que a lo que nosotros querríamos. Y ahí salen esas pruebas. Esa mentalidad sí hace fácil ir corriendo algunas varas. Y otra ventaja dentro de Ethermax es que no, o sea, es una ventaja y a veces es parte de estas cosas que les digo, perdimos en desarrollo una métrica, pero que hacen que, como no hay una larga tradición de hacer juegos con historias, de hecho ese hizo, o sea, historias en palabras fuertes, de diálogos. Entonces ahí también nadie tiene mucho como algo que cuidar o Claro. algo que defender de un trabajo anterior. No, yo hace Sí. 4 años esto lo hacíamos, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, está bastante abierto el campo. Ya veremos. igual a digo, futuro. aunque no tengamos por ahí ese expertise de juegos con un foco narrativo principal, ¿no? Como, no sé, si pensás en juegos tipo los de Buga, Sí, Perfer y esa onda, digo, nosotros nos especializamos en juegos de trivia y de palabras en general, si bien estamos abiertos a hacer otras cosas y hemos probado otras cosas, sería como el mercado en el que más pisamos fuerte. Me parece que igual hay una actitud muy escéptica, mejor dicho, sin escepticismo, ¿no? Como, bueno, eh, vayamos a probarlo. O sea, siempre me parece que la manera de pensar de los que trabajamos en producto y que estamos atrás, tipo, sea la gente de desarrollo, sea la gente de arte, sea la de contenido, me parece que es bastante transversal a la compañía, es la de cultivar ese escepticismo y salir a buscar resultados y no quedarse con una idea de esto creo que funciona así y ya está. Y bueno, ahora están resultando en ese pivoto, en esa alternativa que está atravesando Petchetter ahora, por una manera de decir, bueno, hagamos un cambio disruptivo, vamos a ver algo distinto que quizás es mejor que lo que tenemos ahora. Y no irse a fondo con eso porque sí, sino decir, bueno, vamos a una prueba y vamos a ver qué es lo que mide mejor, lo que nos da mejores resultados. Entonces eso me parece que es una manera sana de encarar un proyecto y de comprometerse en sus iteraciones, ¿no? Porque iterar a veces como que es una palabra medio gastada y parece que es, no sé, eh, cambiar un colorcito, no, o sea, cuando sos una prueba lo que tratamos es de que sea un cambio impactante, que le dé valor al producto y eso vale para el arte, para las mecánicas y también para el contenido. Ok, dale, gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola, no sé si me caí. No, No, está. está. Se escucha. Ahí creo que volví. Bueno, sí, creo que si nadie tiene ninguna otra pregunta, ya podemos dar por terminada la sesión. Así que no sé, al cuento, 3, 2, 1. Gracias. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por coparse a quedarse y charlar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse copado en dar este webinar y esperemos tener muchos más en un futuro que se vuelvan a aprender ustedes o gente de su equipo. Así que eso, nada, buenísimo. Buenísima onda a todos y no se olviden de la revista Replay, que está buenísima en la tapa de Monkey Island. No se olviden de eso y no sé, Matías, ¿vos querés tirarte algo? Acaba de Es salir el mi libro. momento, es el momento. Tenemos las 11 personas fieles que están acá hasta el final. Acaba de salir mi novela, Constantino, la pueden buscar ahí por internet. Buenísimo. Todos tenemos algo para ver. Sí, olvídate. Para que no creas que le hago solamente publicidad Acá. a mi revista, también tengo tu libro acá. Ahí está. Gracias, César. Buenísimo. Es más, yo creo que la revista Ripley la había visto, o sea, la tengo de vista de antes. Así que no sé, bueno, tu libro, como es nuevo, no, pero vamos a ver si esta semana aparece en mi biblioteca. Bueno, y jueguen Pet Shelter, ¿no? Ya que se quedaron hasta acá y escucharon a Matías hablar. Sí, si llegan a instalárselo, que lo pueden hacer y ven algo, nada, me escriben y me cuentan que vieron.
Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, yo fui el host, Ezequiel, nunca me presenté. Lo cual me daba gracia porque cuando le hablaban al otro Ezequiel pensaba como, ¿usted está hablando a mí? No, yo sé que no, pero nunca me presenté. Pero bueno, fuera del chiste, muchas gracias por haber venido todos y bueno, esperemos vernos en una próxima. Así que un saludo para Muchas todos. gracias. Muchas Muchas gracias gracias. por estar y por invitar. Mucho.